Ya, ahora sí. Vamos, común. Ah, no, pero espera. Mini pausa. Ya, entonces, hoy día vamos a ver CBU, ¿ya? Costo, volumen, utilidad. Al final, CBU, más que pensarlo como una unidad, quiero que lo piensen como una forma de desarrollar y es más lógica que materia. ¿A qué me refiero con esto? Según yo, de todas las unidades es la más fácil porque es directa, es muy directa. Es, ya, si tengo estos costos, ¿cuánto tengo que vender para poder quedar parejo? No es nada más que eso, ¿ya? ¿Ok? Vamos con uno aquí. Entonces, la ayudante hoy día, hacemos zoom, dice, una importante institución educacional está realizando cálculos de costeos e ingresos para el siguiente año, puesto que la nueva ley de educación superior la obligará a cobrar un arancel de referencia que solamente le permite sobrevivir en el largo plazo. El mismo será más bajo, puesto que la universidad estatal recibirá financiamiento basal, es decir, un aporte fijo de 1.500 millones. Ya, ok. El año anterior tuvo un volumen de estudiantes para ciencias agrias de 2.700 alumnos, pero ahora que se va a fortalecer todo y bajarán los aranceles, el siguiente año albergará 4.000 estudiantes. Punto importante, los costos variables y fijos totales para este año contaban con 2.700 alumnos, son estos. Ya, perfecto. La infraestructura y dotación de personal actual es suficiente para soportar el aumento del alumnado, ya, dato de que eso no va a cambiar. Por lo tanto, los costos asociados a este fijo se mantendrán dentro del rango relevante. La certificación correspondiente a las inscripciones legales, acreditación, trámites, etcétera, aumentan con el número de estudiantes. Al final lo que nos quieren pedir, y es en parte como, vamos a pasar de tener 2.700 alumnos a 4.000 y ciertos costos van a subir y ciertos no, ¿ya? Y después nos van a pedir, ya, ¿cuánto tenemos que cobrar para quedar parejos, etcétera? La universidad es una institución sin fines de lucro, por lo tanto, el arancel de referencia, el precio, tiene que lograr que sea autosustentable en el largo plazo. Es decir, no debe obtener ni ganancias ni pérdidas, las cuales se conocen como superávit y déficit. En caso de las empresas non-profit, la ley faculta a no pueden retirar utilidades, por lo tanto no pagan impuestos a las utilidades. Ya, perfecto. ¿Por qué eso es importante? Porque de repente vamos a tener un estado de resultados donde nos dicen, tenemos estos costos, tenemos este impuesto a la renta, si queremos tal utilidad, ¿cuánto tenemos que ganar? Y en ese cálculo tú tenés que tener en mente que te van a descontar un porcentaje por impuesto a la renta. ¿Ya? Las preguntas. ¿Cuánto es el costo variable por estudiante? ¿Cuánto es el arancel? ¿Cuál es la razón de contribución? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos arriba. Vamos a al final, sumamos, no tanto. Ya. Déjame, si saco la cámara, ahí desaparece. Ya. Perfecto. ¿Qué pasa? Esta tabla es esto, pero está aquí para hacerlo más fácil. Entonces, al final el ejercicio que hacemos al principio es, ya, esta es la tabla para 2.700 alumnos. Sabemos que las impresiones, si se confunden, deténganme por favor, van a variar con el número de estudiantes, ¿cachai? Ya, porque son por pruebas por otros. Las fotocopias igual. Nos dijeron que los honorarios de las personas no cambian, así que por lo tanto los mantenemos fijos, ¿cachai? Los libros van a cambiar, los gastos de biblioteca se mantienen fijos, la limpieza, la seguridad, las revistas, ¿cachai? Es como el ejercicio que hicimos en la primera ayudantía, que se mueve respecto al objeto costo. ¿Ya? Depreciación de Andor, infraestructura. Dime, Maquia. siempre te van a decir que varía y que no. No, eso es importante, pero por ejemplo, nos dijeron dos datos importantes, Maquia. Uno, que van a subir el número de alumnos, y dos, que las cosas acá no van a cambiar. No va a cambiar ni la depreciación, ni los honorarios, ni otras cosas, ¿cachai? Nada de lo que es necesario para la universidad cambia, pero tú tendrías que ser capaz de deducir que, por ejemplo, si te dicen impresiones y te ponen entre paréntesis controles, pruebas y otros, si hay más alumnos, hay que imprimir más pruebas. ¿Cachai? Allá. Ante el final es como la ayudantía uno mezclada con esta materia. Tal cual. ¿Ya? Vale. Buenísimo. ¿Cachai? Es la tabla. Yo le añadí esta parte aquí para hacerlo más sencillo. ¿Cachai? Se mantiene, fijo, aumenta. Ya, súper bien. ¿Cachai? Una tabla que nos va a ayudar para los cálculos, número de estudiantes, y ahora vamos a querer tener 4.000. Ya, perfecto. En la pregunta A, nos pide el costo variable por estudiante. Sandor, ¿cómo sacamos eso? Muy sencillo. Si esta tabla es para 2.700, ¿ya? Los amarillos no cuentan, voy a sacar el unitario de cada una para 2.700. Entonces, las impresiones, que eran 121 millones, las divido por 2.700, ¿ya? ¿Cuánto me costaba cada monto de impresiones por estudiante?
Lo mismo para las fotocopias y para cada una de estas cosas en la tabla, dividido, vamos a ver smoke, por los 2700. ¿Ya? Las amarillas no cuentan, ¿por qué? Porque son las que son fijas y nosotros nos preguntan por el costo variable por estudiante. ¿Ya? Que ese es el que vamos a estar jugando. Tenemos impresiones 45.000, fotocopias 120.000, libros 180.000 y certificación 155.000. Por lo tanto, si esos son nuestros costos variables por estudiante, los sumamos y tenemos el costo variable por estudiante total. ¿Ya? Taca, la suma de estos. Otra forma de hacerlo, que es igual de válida, que es lo mismo, es, vamos acá, sumar todos los costos variables directamente acá y dividirlo por el número de estudiantes. Es lo mismo, puede que sea más corto o más rápido, depende de qué prefieran. ¿Ya? Nada más que eso. ¿Dudas con esto? Es súper directo. Todo claro. Sí, esta materia... Sandro, Dime. consulta los amarillos, ¿cómo era que No, sacaban? los amarillos no cuentan, ¿cachai? Porque son los fijos y aquí me piden los variables. ¿Ya? Pero al final, lo que yo hice en este cálculo es dividir todos estos por 2700. Entonces, este dividido en 2700, este dividido en 2700, este, ¿cachai? Dividido por 2700 para saber cuánto es el unitario. Pero los amarillos para la A no valen porque en realidad son todos los fijos y a mí solamente me preguntan por el costo variable por estudiante. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. Escucha. Ya. Sigamos. Vamos con... Ya. Todo claro ahí. La B. ¿Cuánto es el arancel de referencia que deberíamos comprar para que la institución se mantenga? Al final tenemos que tener en mente lo siguiente. Uno, vamos a partir con 1.500 millones extra de ganancia, que es lo que nos da el gobierno, ¿ya? Tenemos que cubrir los 500 variables por estudiante, ¿ya? 500.000, y nos faltaría cubrir los fijos. ¿A qué me refiero con la 2 y la 3? Nosotros sabemos que el costo variable por estudiante son 500.000, ¿sí o no? Sí. Ya. Por lo tanto, dentro del arancel tienen que estar las 500 lucas. Sí, sí o sí, mínimo. ¿Ya? En el precio. Lo que Espérate, me falta. ¿cómo, Sandro? ¿Puedes repetirlo? El arancel es el precio que le vamos a cobrar por la carrera, ¿cierto, Maquia? Sí. ¿Ya? Yo sé que variable, sin contar los fijos, variable cada alumno me cuesta 500 lucas, ¿cierto? Sí. Entonces, por lo tanto, en el precio de arancel, para poder cubrir estos costos, mínimo tienen que estar esas 500 lucas por alumno, ¿cierto? Ya. Eso. ¿Y de qué depende que varíen esas 500 lucas? No, pues que estas Ah, 500 que por lucas, alumno, eso. que por alumno son 500.000. Sí, pues, ¿cachai? Ya, ya, ya. Ahora sí. Pero eso solamente nos cubre lo variable. Ahora tenemos que ver cómo cubrir lo fijo, ¿cachai? Entonces, la pregunta Vale. que yo hago, que es como más visual, es ¿cuánto tienen que ser mis ingresos si es que tengo 2.000 millones de costos? ¿De dónde salen los 2.000? Los fijos, ¿cachai? Ya voy a tener, vamos a sumar, voy a tener que cada alumno me costaba 500.000 y voy a tener 4.000 alumnos, ¿ya? Tengo que cubrir eso. Tengo además que cubrir los gastos fijos, que los sacamos acá arriba. Vamos a sumar acá. Uy, esto no se ve. Bueno, ahí. ¿Cachai? ¿Que dónde sale el costo fijo? Es la suma de todo esto menos lo variable, ¿ya? Es decir, la suma de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, ¿cachai? De los fijos, ¿ya? Que los fijos no cambien porque son fijos. ¿Ya? Entonces, sé que tengo que cubrir, bajamos acá, tengo que cubrir los 2.000 millones, tengo que cubrir los 5.400 millones, por lo menos el gobierno me da 1.500, ¿ya? Perfecto, entonces, si tú sumas esto, Maquia, porque la pregunta es ¿cuánto tengo que tener de ingresos? Me digo, si sumo esto, más esto, me da menos 5.900 millones, ¿ok? Por lo Sí. tanto, yo necesito un ingreso que me permita dejar esto en cero. ¿De cuánto sería el ingreso, Maquia? De 5.900.000. De O 5.000 sea, millones 900, ¿cachai? Porque si lo no. sumamos, quedan cero. ¿Ya? Entonces tú decís, ya, necesito que entre los 4.000 estudiantes que voy a tener, me generen ingresos por 5.900 millones. Es tan simple, que como decir, este monto de acá, dividido en 4.000, ¿cachai? Y a cada estudiante me tiene que pagar 1.475.000 para quedar en cero. Vale, ya, pero lo que no entendí es que los gastos son los que calculaste arriba. Sí, ahí le escribí fijos, ¿cachai? Son estos. Es la suma, lo voy a hacer acá para que quede más claro, ¿cachai? Es la suma de esto, aquí. Lo vamos a hacer más directo.
es la suma de esto, más 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 esto. Vale. Y una pregunta, en el examen, si es que tenemos un error de arrastre, vamos a tener todo malo. No, no, pues yo le he dicho hartas veces, cuando tienen errores de arrastre les damos harto puntaje, porque al final lo que queremos evaluar no es el hecho, de hecho están las recorrecciones, no es el hecho del número per se, sino que es mucho más importante como que entiendan qué están haciendo, ¿cachai? Ahora, si tenéis la fórmula mala o como la lógica mala, es un punto distinto, ¿cachai? Ya, vale. Vamos. Sandor, Entonces, dime, ¿por qué lo ponís como gasto y no como costo fijo? por hacerlo más claro, pero en realidad es que técnicamente al ser un servicio es un costo. Esta discusión es como aparte, pero ahora pasar la distinción. Pero lo importante es que es fijo, más que nada. Ah, ya. Y los costos de arriba serían los variables, ¿cierto? Y estos son los variables. De hecho, lo vamos a escribir porque es más general. Ya. ¿Todos bien hasta aquí? Sí, Ya. yo, Vamos, ¿cómo? Ok, tenemos que cobrar tanto. Perfecto. Next. Nos dice la C. ¿Cuál es la razón de contribución que obtendría con el arancel de referencia del punto anterior? Y eso es literalmente reemplazar. ¿Ya? Vamos aquí. Está hecho en forma total y en forma unitaria, que es lo mismo. Vamos acá. Entonces, sabemos que vamos a tener ingresos por 5.900. Tenemos estos costos variables, por lo tanto, nuestro margen va a ser de 3.900.000. ¿Ya? Es un estado de resultados típico. Para el tema unitario, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, el margen es 66.10. ¿Cómo sacamos el margen? Dividimos el margen partido los ingresos. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Esto es utilizar los datos que ya teníamos. Ok. D. Sandro, Dime. la razón de contribución es lo mismo que margen. ¿Te acuerdas cuando en tu... No quiero mezclarles materia, pero hay un estado de resultados donde el margen se llama razón de contribución. Pero sí, al final es cuánto punto... La forma de definirlo, hoy no me ven yo haciendo gestos, la forma de definirlos es por cada peso de ingreso, cuánto realmente, por así decirlo, va de ganancia, ¿cachai? Variable. ¿Ya? Ya. ¿Bien ahí, Maya? Sí, o sea, al final, pero son costos operacionales, ¿o no? Define bien eso. O sea, son los costos que uno tiene, son como los costos por venta. Ingreso Ya, menos costos ahí por sí. venta. Bien, porque son variables, ¿cachai? Ya, vale. Dale, perfecto. Es que me confunde el nombre, porque razón de contribución, yo nunca pensaría en una prueba que sería el margen. Está anotado, está en su materia, que conste, pero ya. Vamos, Ah, ya. vamos. Mira, en la D, acá. Si todos los años la institución debiese tener un superávit equivalente al 10% del monto actual de los activos totales por 8.000 millones, ¿ya? El monto de los activos es un extra, te dicen el 10% de 8.000 millones, ¿ya? Fondos que serán reinvertidos en aumentar el plan de becas, compra más libre y mejorar las instalaciones. ¿En cuánto debiese ser el arancel de referencia para el volumen de 4.000 estudiantes? Ya. Traducción. Tenemos activos por 8.000 millones. Punto y aparte. Queremos tener un 10% de ganancia de esos 8.000 millones. Ya, perfecto. Bajamos. Entonces, la pregunta es la siguiente. Hacemos otras. Ahí sí. Ya, teníamos esto, pero ahora tenemos que añadirle una parte. Vamos acá. Queremos tener un superávit del 10% de 8.000 millones. No de 8.000 millones, del 10% de 8.000 millones. ¿Ya? 800 millones. ¿Ok? Y empezáis a hacer el mismo despeje que hicimos antes. ¿Ya? Dijimos, estimamos aquí, si teníamos, ¿ya? Menos 5.900 millones, sin saber cuántos ingresos tenemos, porque ahora vamos a cambiar el precio del arancel, ¿ya? Nosotros decimos, lo vamos a hacer acá.
tenemos esto, ¿ya? Entonces, de partida, sabemos que tenemos que generar por lo menos 5.900.000 de utilidad, ¿sí o no, Maquia? Para poder cubrir esto. Claro, como la B. Pero además, queremos tener un extra del 10%, entonces 10% por 8.000.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por lo tanto, necesitamos un ingreso total de la suma de estos dos. ¿Cachai? Ah, ya. Sí. ¿Quién no Sí, al cachó final esto? le sumáis. Al final lo sumáis y así el mismo ejercicio. Si tengo 4.000 estudiantes y tengo que cobrarles algo para que lograr tener este nivel de ingresos, ¿cachai? Hago la división, que son los 6.700.000, que está aquí, ¿cachai? Son los 6.700.000 partido 4.000 estudiantes, ¿cachai? Sí. Entonces, si te fijas, antes el arancel era 1.475.000 y ahora el arancel es 1.675.000. 200 lucas más. ¿Ya? Sí, todo claro. Súper. Sigamos. ¿Cachai? Ahora, revisando. Si ponemos aquí 6.700 millones, que lo calculamos como 4.000 por 1.675.000, ¿ya? Menos los 2.000, tenemos el margen, el depósito gobierno, los gastos que teníamos fijos, nos dan los 800 millones que queríamos de resultado. Súper bien. Ya, perfecto. Después en la E. Pascal, dime. Si podría repetir un poco esta última parte que me distraje con eso, Ya, dale. desde lo Mira. del superávit. Ah, ya, mira, nos piden acá, todos los años queremos tener un superávit equivalente al 10% de 8.000 millones. ¿Bien? Sí, Ya, perfecto. Por lo tanto, nos dicen, si tenemos todo lo demás normal, todavía vamos a tener 4.000 estudiantes, ¿cachai? Vamos a tener los mismos gastos fijos, tal depósito de gobierno, ¿cachai? Pero lo que hicimos antes era el cálculo para quedar en cero, ¿cierto? sí, Que al final eran 1.475.000 para poder cubrir estos menos 5.900.000, ¿cierto? sí, perfecto. Súper. Ahora lo que me piden es, no solamente quiero cubrir los costos para quedar en cero, sino que además quiero ganar 800 millones, que es el 10% de los 8.000. Por lo tanto, nosotros ahora queremos cubrir los 800 millones más los 5.000.000.009. Al final quiero tener de ingresos 6.700.000. Eso. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. O sea, lo que teníamos más este extra. Más este extra y por lo tanto al final es el mismo ejercicio de ese total que quiero obtener partido en el número de estudiantes que son 4.000 y me van a dar 1.675.000 de arancel. ¿Ya? Ya, gracias. Súper. Sigamos. En la E me dicen, considere que la institución quiere que el 10% de todos los estudiantes tengan una beca completa. ¿Ya? Es decir, que no tengan que pagar nada. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tener una separación. Vamos a tener que 3.000 alumnos, que 3.600 pagan y los otros 400 están becados. Ya, perfecto. ¿En cuánto aumenta el arancel al implementar el programa de becas? Ya, perfecto. Entonces tú empiezas a calcular y decís, ya, mira, ya no tengo 4.000 pagando, voy a tener solamente 3.600, pero quiero generar lo mismo. ¿Cómo lo hago? Vamos acá. Ahí. Dos casos, ¿no? Porque tú me puedes decir, ya, pero no me dicen si quieren que tenga los 800 de ganancia o no. Entonces, veámoslo acá. En caso de que queramos seguir teniendo las ganancias, vamos acá, es el mismo ejercicio. Vamos a tener que financiar igualmente los 6.700 millones, pero entre los 3.600. Eso es todo lo que cambia. Y en caso de que queramos quedar en equilibrio, es los 5.900 de antes. Uy, ahí sí, vamos a hacer zoom para que se vea. Eso. Sube. Los 5.900 del principio, pero esta vez partidos en los 3.600. ¿Se entiende esta diferencia? Alguien que no cache. Yo sí entiendo. Maquia, sí, ya, los demás.
Eso es lo único que cambia, porque igual, aunque tenga 3.600 pagando, sigo teniendo 4.000 alumnos, por lo tanto el costo de este 2.000, que es 500 por alumno, no cambia, ¿ya? Porque son, igual tengo que pagarle a los 4.000. Ya, súper bien. De la garganta a veces. Uf. Siguiendo, vamos con la F. Y esto le van añadiendo más cosas progresivamente. Nos dice, Pascal, dime. Sí, perdona, es que si te podrías poner arriba del segundo caso, del número, que no alcancé a ver por cuánto lo vi. Son, déjame subir, los 5.900, ¿ya? Partido de los 3.600. Sí. ¿Te acuerdas que los Ah, ya. 5.900 era para quedar como fijos, así como en cero? Sí, sí. Ah, ya, es eso. Ya. Ya, súper. Entonces, si se fijan, al final todo lo que es CBU es como decir, ah, mira, si tengo esto, tengo estas condiciones, tengo estas reglas, ¿cuánto tengo que hacer para quedar en la forma que quiero quedar? ¿Cachai? Que es relativamente directo. Después nos dicen en la F. Supongamos que tenemos otra carrera. Ya, perfecto. Que aportaría el 40% de los ingresos. Va a tener un arancel de 1.800.000 y costos variables de 1.300.000. ¿Ya? ¿Cuánto es la razón de contribución promedio? Al final, no es nada más que decir, ya, la carrera 1, la de agronomía con la que hemos estado trabajando todo este rato, nosotros dijimos el arancel para quedar en cero era 1.400.000. El costo variable por cada uno de esos cabros era de 500 lucas. Por lo tanto, el margen era 975 y la razón de contribución 66.10%. ¿Ya? Y ahora es hacer exactamente lo mismo, pero para la carrera nueva, ya la carrera 2, que me dan ya el precio de arancel, me dan cuánto le cuesta a cada uno, puedo sacar el margen, hago la división entre el margen y el precio, por lo tanto tengo el margen de contribución. Y el promedio, y aquí es la parte que mucha gente se va a saltar, recordemos que una tiene el 40% y la otra el 60% de los alumnos. Por lo tanto, vamos a tener, ¿se ve esto bien o quieren más full? Se ve perfecto. Ya, entonces sabemos que los de acá tienen el 60% de los alumnos, mientras que la carrera nueva tiene el 40%. Al final es un promedio ponderado. Calculamos eso y nos da que el promedio del margen de contribución es 50%. ¿Sí? ¿Cómo van? Bien, pero hay fórmula para todo esto, ¿no? O sea, como para no perderme. Ese es el punto que quiero llegar con CBU Maquette. Si te fijáis, al final todo esto es irte haciendo preguntas de si me piden esto, ya, ¿qué me falta? Como, déjame ahí y déjame aparecer. Al final el punto de CBU Maquia es que tú tenés ciertas condiciones, dicen, ¿cuánto necesito ganar con esto? Es como la pregunta típica que te hace una empresa. ¿Cuánto tenemos que ganar? ¿Cuánto tenemos que vender para quedar en cero? O para poder ganar plata, ¿cachai? Que al final es un cálculo regresivo de, ya, si quiero tanto ganancia y tengo este y este costo, ¿cuánto tengo que tener de ingresos? ¿Cachai? O si tengo este ingreso, ¿cuánto deberían ser mis costos para no tener que pasarme tanta ganancia? ¿Cuántas unidades tengo que vender? ¿Cachai? ¿Cuánto me cuesta cada unidad? Entonces, más que fórmulas extra mágicas, ¿cachai? Es lo que hemos visto todo el semestre, como, ya mira, si quiero el costo unitario, tengo que ir el total por las unidades y ahí puedo empezar a despejar, ¿me cachai? Sí, sí, Es más entiendo. que eso, ¿cachai? Vamos a compartir. Eso para. Entonces, en la E, que está más abajo, no, en la G, ahora sí me dicen que este es un ejemplo, ¿cachai? No hay forma, o sea, hay formas de hacerle fórmulas, pero si quería hacer fórmulas para cada caso es eterno, ¿cachai? No tiene sentido. Me dicen, si por cada 3 estudiantes de ciencias agrarias, la primera carrera, ¿ya? Se matricula uno de la carrera nueva, pagando el 1.800.000 que nos dijeron y el costo variable por cada uno de ellos. Ok. ¿Cuál es el punto de equilibrio en estudiantes e ingresos de cada carrera, considerando que la nueva carrera aumenta los costos fijos en 2.100 millones? ¿Cachai? Entonces tú te empezás a cuestionar porque sí, no hay forma de hacer esto como estandarizado, sino que tenés que empezar a despejar. Vamos a hacer zoom. Entonces te dicen, vamos a tener 3 de uno y 1 de la otra, por lo tanto tú decís,
¿cuánto me genera de margen, ya, en promedio, esta combinación extraña? Porque si no, el cálculo se complejiza mucho. Entonces tú decís, vamos acá. 75% de las personas que entran, 3 de cada 4, me van a generar un margen de 975, Michael. ¿Sí? Sí. Y el otro 25% me va a generar un margen de 465. ¿Ok? Sí. Por lo tanto, en promedio, cada 4 estudiantes, ¿cachai? O cada pack, por así decirlo, o sea, cada estudiante me va a generar 874. ¿Ya? En promedio, cada estudiante nuevo que se matricula me genera en promedio 847 de margen. Vale. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces nos dicen, además, necesitamos cubrir los 6 millones. Sandro, ¿de dónde salen estos 6.000 millones? Muy sencillo, hacemos sumado. Si es que me deja hacer sumado. Nos dicen, ya estamos ahora con el margen, por lo tanto, tenemos el depósito gobierno, ya. Tenemos que cubrir menos 5.400 gastos fijos, pero además me dicen, no, pero también tenéis que cubrir los 2.100 millones extra que se añaden con la carrera nueva. Por lo tanto, tenemos que financiar 6.000 millones. Ya, perfecto. Entonces ahora el cálculo es súper directo, Maquia, porque si cada uno me financia tanto y tengo que financiar 6.000 millones, al final la pregunta es, ¿cuántos estudiantes necesito para poder financiar? Y la respuesta es, ¿No? tal, dividir. Dividimos el monto que queremos financiar por cuánto genera cada alumno para saber cuántos alumnos necesitamos. ¿Ya? A ver, Sandor, ¿puedo ir al enunciado de las que? Sí. ¿Y cómo entendiste que en promedio cada combinación de 3 de la carrera uno y uno de la carrera 2 te genera un margen de... O sea, ¿por qué hiciste eso? Es que es más fácil, pues, porque la otra forma tendría que, mira, tú sabes que por cada 3 que entran a la carrera 1 va a entrar uno a la carrera 2. ¿Ya? Ah, y eso... Ah, ya, ya, ya. Ahí Entonces, está. es lo mismo que decir 75% de una, 25% de otra. Entonces tú puedes sacar un promedio de cuánto te genera cada alumno. ¿Cachai? Sí. Pero ese dato de que cada 4 personas entran 3 a la uno y uno a la 2, ¿dónde está? Al principio, si por cada 3 estudiantes de Ahí. ciencias agrarias se matricula uno de la nueva. ¿Cachai? Ya, ahora sí, sí. Perfecto. Súper. ¿Ya? ¿Alguien más con dudas aquí? No. Vamos, común. Uy. Entonces, ya sabiendo eso, es relativamente directo, ¿cachai? Porque tiene sentido que usamos el promedio, entonces multiplicamos nuestros 70.000 estudiantes, ¿cachai? Por el costo promedio, lo mismo para el ingreso promedio, nos va a dar el margen de 6 millones que después cubrimos. Ya, cero. Esto es como para comprobar que el cálculo está bien. ¿Ya? Dudas, déjame ahí y aparece. Dudas con esto, estimados cabros. Fue corto, pero es el punto que hagamos preguntas, porque CBU todos los ejercicios son de ese tipo. Tienen que tener cuidado porque justo en este caso no teníamos impuesto a la renta. Después, si tienen impuesto a la renta, tienen que tener en mente que va a haber un porcentaje que les van a quitar. Entonces, si quieren llegar, por ejemplo, a, no sé, 8 millones de ganancia, tenéis que tener en mente que antes de tener esos 8 millones te van a descontar, no sé, 25%, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso puede ser una pregunta aparte. No es Sí, que... por eso puedo hacer una pregunta aparte o te pueden decir el ejercicio, no, sabes que ahora los costos cambian periodo a periodo. Eso también es una dificultad extra, ¿cachai? Entonces, el punto de no tener reglas fijas, más que es por lo mismo, como al final te piden, despeja lo que te pido. ¿Cachai? Que es lo que hemos hecho casi todo, bueno, el semestre, las 2 semanas, ¿cachai? Ya. Ujú. Dudas, cabros. ¿No? Pascal, dime. Que si tienes como las pautas del...
Me quedé pegado yo, ¿no? Creo que sí. A ver. Pascal, justo no te escuché el final porque creo que me caí un segundo. Sí, es que si tienen las pautas de la guía de la profe de CBU. Tendría que revisar, así que déjame preguntarle. Porque yo sé que tengo muchas guías, pero no sé si son esas. ¿Ya? Ya, dale. Gracias. Vamos a dejar de grabar.